Esto no es clase, pero vas a aprender algo. Hola, hola, soy la profe y hoy vemos La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. En este video te resumo la segunda temporada de los detectives que tienen el trabajo más difícil de todos, incluso más difícil que sobrevivir una jornada escolar con solo tinto y pan. Sin más preámbulo, comencemos. Esta temporada continúa con el primer episodio mostrando al capitán Donald Reagan al frente de la Comisión de los Altos Mandos, para que rinda cuentas del informe que la psicóloga entregó, donde los principales afectados son la detective Jeffries por haber mantenido relaciones sexuales con un sospechoso y el detective Stabler por tener fantasías de matar a los agresores. La comisión cuestiona el actuar de los detectives de la unidad y le ordenan al capitán tomar decisiones hasta que resuelvan qué sucederá con los detectives. Por lo pronto le asignan al asistente del fiscal Alexandra Cabot para que supervise los casos en esa unidad. Y así es como Stephanie March se incorpora al elenco como la abogada defensora de víctimas especiales. El capitán llega muy enojado por lo que llama a Jeffries a su oficina y le cuestiona haberse acostado con un sospechoso. Ella le reitera que no va a permitir que nadie se meta en su vida privada, por lo que queda confinada a trabajo de escritorio mientras se define su situación. Por otra parte, el capitán también habla con Stabler y le cuestiona el que haya dicho que desearía matar a golpes a los victimarios. Y Elliot le dice que en primer lugar eso es lo que quisieran hacer todos, y la verdad es que sí. En segundo lugar, solo lo dijo, y en tercer lugar, esa psicóloga rompió la confidencialidad de esa sesión entre profesional y paciente. ¡Tramposos! ¡Eso no se hace! El capítulo continúa con la investigación de la muerte de un hombre que Elliot encuentra en llamas al regresar de la playa con su hija. Resulta que este occiso fue disparado con un arma y le prendieron fuego en la entrepierna. Sospechoso, ¿no creen? La investigación los lleva a unos funcionarios de las Naciones Unidas. El hombre al que le prendieron fuego resultó ser un admirador de los niños, ya saben a lo que me refiero, que adoptó al hijo de un amigo suyo cuando este y su madre murieron y lo estuvo agrediendo por muchos años, hasta que creció y al ser un adulto, lo asesinó. No porque se aprovechara de él, sino porque un día llevó a otro hombre para compartir. Y este otro desgraciado resulta trabajar en la ONU y tiene antecedentes que las mismas Naciones Unidas han desaparecido para mantener su apariencia. Al final el chico dice la verdad de cómo estos dos lo agredían y los detectives consiguen una orden de arresto y entran por él y delante de todos los funcionarios lo arrestan por varios cargos, pues resulta que estos tipos se valían de su trabajo por el mundo para hacer lo que se les daba la gana con los menores desprotegidos que conocían en diferentes países. Con esto encierran al degenerado y le dan carpetazo exitoso a este caso. Posteriormente el capitán Cragen nuevamente pasa al frente de la comisión y entrega a cada uno fotos de un niño al que su madre le quemó las manos con un sartén, de una mujer que necesitó cirugía de reconstrucción después de ser golpeada por su agresor con un martillo y de otra persona que no logró sobrevivir, diciéndoles con tenacidad que a estos casos se enfrentan los detectives todos los días y que comparte el sentimiento de ira del detective Stabler por esos criminales y que reconoce que es un buen policía al ver este tipo de casos y que aún así mantenga sus impulsos bajo control y que si ellos no logran entender eso, entonces son ellos los del problema. Todo un capitanazo el Craig. La espera de Elliot termina cuando lo llaman a decirle que la comisión lo exoneró y podrá continuar en la unidad, pero no resulta igual para la detective Jeffries, quien enfrenta dilemas éticos que llevan a su salida, pues al final del episodio llega un nuevo detective que dice ser asignado a V, y así se une al elenco el único e inigualable Ice-T como el detective Odafin Tutuola, el que te toca la cola. ¿Recuerdan que en el capítulo 10 de la primera temporada el agresor de este caso quedó libre por falta de pruebas? Pues en el episodio 3 de esta temporada continúan con ese caso por una nueva agresión. Pero esta vez la víctima del capítulo pasado se dedica a perseguir al hombre con la intención de conseguir pruebas y advertir a sus próximas víctimas. Finalmente logran convencer a la esposa del tipejo que busque los trofeos que se llevaba de las mujeres agredidas, pues resulta que las joyas que les robaba se las daba a su esposa, mucho desgraciado. El tipo logra salir bajo fianza, pero los detectives reciben una llamada donde les dicen que reportaron disparos en la residencia del agresor y su esposa. Cuando llegan se encuentran con que ésta le disparó en defensa propia. Y así culmina ese capítulo con el agresor muerto. En el episodio 7 de esta temporada tenemos el caso de violencia mutua entre un ex policía y su esposa. Ambos se agreden mutuamente. Si el uno le pega, el otro responde más fuerte. Los detectives quieren hacer entrar en razón a la mujer, pero esta alega amarlo y el esposo alega lo mismo. Lo relevante de este episodio es que mientras hacen la investigación, la detective Jeffries continúa en trabajo de escritorio, aun cuando ha demandado a la unidad por meterse en su vida privada, ya que lo que haga o deje de hacer en su tiempo libre es cosa suya, dice ella. El capitán le dice que no es algo oficial, pero que probablemente pierda la demanda, por lo que Jeffries toma la decisión de irse de la unidad. Así la detective Monique Jeffries deja su arma en el escritorio del capitán y se va dejando la unidad y el elenco, convirtiéndose Finn Tutuola en un miembro oficial del equipo V. En el siguiente capítulo, el capitán le da la noticia a Olivia de que su madre ha muerto cayendo por las escaleras del subterráneo.
Olivia le pregunta si estaba ebria y la respuesta es sí. Le sugieren tomarse todo el tiempo que necesite para arreglar el funeral de su madre y descansar. Pero Benson, al día siguiente de enterrar a su madre, vuelve al trabajo diciendo que desde niña era consciente del alcoholismo de su madre y que tuvo que crecer con eso y lidiando con la forma en la que fue concebida. Otro de los capítulos relevantes para el equipo es el episodio 13, donde se encuentran con un asesino de violentadores. El detective Stabler no quiere ese caso, pero el capitán le da la orden alegándole que por muy violentadores que sean, al salir de la cárcel siguen siendo sujetos de derechos. A regañadientes, Elliot investiga y dan con un par de sospechosos. El primero de ellos es un policía retirado que se dedica a repartir volantes con las caras de los violentadores que han salido de la cárcel para que la comunidad tenga cuidado con ellos. ¡Qué agradable sujeto! Este ex policía, después de su retiro, puso un taller de carros y un día los detectives llegan con una orden de cateo para buscar pruebas incriminatorias en su taller. Stabler abre un cajón y se termina cortando con algo y le hacen una curación, poniéndole un vendaje en la mano. ¿Qué de relevante tiene esto? Pues resulta que después de eso, Elliot y Olivia van al apartamento de la verdadera asesina y la encuentran en la tina inconsciente, pues se ha abierto las venas. Los detectives la sacan e intentan detener las hemorragias exponiéndose a la sangre de la mujer, que en el hospital revelan es VIH positivo. La doctora les dice que deben realizarse un análisis por haber tenido contacto con su sangre, sobre todo Elliot por tener la mano herida, aunque es poco probable porque el vendaje lo pudo proteger, pero por protocolo debe realizarse un examen en un mes. La historia de Elliot, por saber si se pudo contagiar o no, continúa en el siguiente episodio. Nuestro detective se encuentra vomitando y con náuseas a causa de los antivirales que le dieron mientras espera los resultados del examen de VIH. Olivia le da ánimos mientras reciben una transmisión donde dicen escuchar disparos y piden ayuda. Cuando llegan al lugar, Olivia reconoce a la persona agredida, que resulta ser una policía que se encontraba con su compañero, haciendo el patrullaje diario. Benson dice que ella fue su mentora en la academia y la acompaña al hospital para tomar su declaración. Al inicio dice haber sido violentada, pero después retira esa declaración porque oculta algo sobre su unidad policial. Los detectives investigan y descubren una red de tráfico de narcóticos y de corrupción, pero a pesar de todo logran hacer justicia. Al final del episodio, Olivia encuentra a Elliot en un restaurante y este le dice que sus resultados salieron negativos al VIH. Todo esto gracias al vendaje. Moraleja de este episodio: pónganse benditas así sea una herida chiquita, sobre todo si tienen trabajos de alto riesgo. En el episodio 20 se une al equipo de V el psiquiatra del FBI George Huang, un asiático muy inteligente y analítico que se encarga de tratar a las víctimas o a los sospechosos y agresores para contribuir a la resolución de los casos. La temporada finaliza con uno de los episodios que para mí pone en jaque el actuar de los detectives, al estar primero del lado de las víctimas, pero después del lado del agresor, al descubrir que es víctima de un sistema de salud oportunista. Cuando un agresor mata apuñalando y quemando primero a una prostituta, las investigaciones comienzan. El capitán envía a Finn y a interrogar a las trabajadoras sexuales. Los detectives les llevan pancito y café, todos unos hermosos. Divino, tan divino. El último ataque es en un local de videojuegos donde desviven a un niño y a su padre en el baño. La madre y esposa está destrozada por la muerte de su familia. Ellos solo estaban de vacaciones paseando por Nueva York y les sucede esto. Finalmente los detectives dan con el agresor, que resulta ser un hombre llamado Daniel, cuya esposa se vio obligada a sacarlo de la casa por sus paranoias. El sacerdote del vecindario le dio un cuarto para que tenga un lugar donde dormir y la policía lo busca ahí y lo detiene. Este hombre es algo demente y solo repite frases de Dios y el infierno. Su esposa habla con la abogada Alex Cabot para que no lo sentencien a la pena de muerte, diciéndole que él hizo todo eso porque está enfermo. El psiquiatra Huang lo analiza y le hace exámenes médicos, revelando que tiene sífilis avanzada, tan avanzada que ya ha afectado a su cerebro, reduciéndolo a nada. Nuestro chinito explica que esa enfermedad se está comiendo su corteza cerebral. Es por eso que el señorcito ha estado cometiendo esos actos de homicidio producidos a causa de su locura, por lo que no será necesario aplicarle la pena de muerte, porque aunque le dieron medicamentos, solo le queda poco tiempo para que su cerebro deje de funcionar. Pero el verdadero asesino aparece cuando Benson le dice a la esposa que la causa de todo esto resultó ser la sífilis que padece su marido, a lo que ella responde que está desconcertada de que nadie se haya dado cuenta, ya que hace unos años les practicaron exámenes, porque su marido quería comprar un seguro de vida para ella y sus hijas, pero este seguro no fue aprobado, y los desgraciados no le informaron ni a él ni a su esposa, y mucho menos dieron parte al departamento de salud, por eso les negaron el seguro. De haber informado a tiempo, el hombre habría recibido tratamiento y estaría gozando de buena salud mental, y las víctimas seguirían con vida. Ante esto, Olivia está emputadísima. ¿Y quién no?
La abogada amenaza a los de la compañía de seguros diciéndoles que si investigan y encuentran más negligencias como esa, se les irá más hondo que la corteza terrestre, por lo que los desgraciados aceptan todas las condiciones que pone la abogada, las cuales son que la compañía notifique todos los casos de enfermedades contagiosas y cuando las familias de las víctimas y la esposa del señor con sífilis demanden, ellos acepten la demanda y les paguen la indemnización correspondiente. Y así, en la audiencia de sentencia por la muerte de las 4 personas, el acusado Daniel es incapacitado para proceder con el juicio y no es enviado a prisión, sino a una entidad psiquiátrica al cuidado de una oficina de salud mental hasta que se recupere. Pero nunca se recuperará, todo lo contrario, terminará muriendo ahí. La esposa del hombre y su hijo muertos lanzan una mirada de tristeza al escuchar que el asesino de su familia no pagará por lo que hizo, sin entender que este también fue una víctima de una organización malvada, la compañía de seguros. En los comentarios escribe si estás de acuerdo con la decisión del juez sobre el acusado de este capítulo. Y con este capítulo finaliza la segunda temporada de La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Dale like y suscríbete para que no te pierdas el próximo video donde resumiré la tercera temporada. Ayúdenme a pagar la maestría, por favor. No siendo más, hasta luego.